ponernos ante tu palabra. Te pedimos, Señor, que este tema sea de bendición para cada uno de nosotros, que tu palabra pueda llegar en lo personal a cada uno de los oyentes. Desde ya bendecimos cada discipulado, cada discípulo, Señor, niños, jóvenes, adultos, Señor, que están en las casas. Te pedimos que sea un buen tiempo en esta semana. Los que comparten, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que toda carga que pueda haber en nuestros corazones, todo problema, toda enfermedad, cualquier situación, Señor, que nos puede quitar la atención este día, te pedimos, Padre, que tú nos des paz, nos des la seguridad, la fe, la confianza, la esperanza que tú estás actuando en nuestras vidas. Aunque no lo veamos, Señor, probablemente con los ojos naturales, que podamos confiar y ver por medio de los ojos espirituales que tú estás actuando, que tú te estás moviendo, que tú estás haciendo cosas importantes en nuestras vidas y en nuestras familias. En el nombre de Jesús, Señor, danos de tu gracia, Señor, para poder transmitir esta palabra. Amén y amén. En este año se dispuso con los hermanos o el hermano de discipulado, el encargado, el poder transmitir temas que son bastante prácticos, que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con algunos con el matrimonio específicamente. Y hoy vamos a ver este tema que se llama ¿sobre qué fundamento has edificado tu casa espiritual? Vamos a tratar de verlo en dos ángulos, aunque se puede ver en muchos, pero tratemos de aplicarlo a nuestra casa espiritual personal, o sea, a nosotros, como individuos, pero también como familia. Ustedes saben que casa en la Biblia muchas veces también se relaciona o se hace mención de nuestro hogar. Casa en la Biblia, muchas veces las palabras en el original o se traducen casa o se pueden traducir hogar. Entonces lo vamos a ver como individuos, hombre, mujer, pero también lo vamos a ver como familia. Y también se puede ver en un punto de vista más extensivo, más amplio, como iglesia. Así que por lo menos en esos tres ángulos podemos verlo nosotros. Y tratemos por lo menos de aplicarlo a lo que es nosotros como casa espiritual y como familia. Cuando tocamos temas familiares, no podemos nosotros solo enseñar un tema, solo llevarlo sin aplicarlo. Y generalmente los temas familiares son bastante retadores porque tienen que ver con nuestro día a día, tienen que ver con nuestra experiencia. Acompáñame entonces a 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11, pasaje conocido, bastante conocido. Probablemente hemos meditado bastante en él, pero nos va a servir de base para el tema de esta semana. Dice: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí quiero hacer mención de algo rápidamente. A veces cuando nosotros leemos este pasaje, donde se habla de la función apostólica y se hace relación a la función magisterial, en el texto donde dice yo sembré, y es un apóstol el que lo está diciendo, es Pablo, que incluso se le llama ahí el perito arquitecto de la iglesia. Apolos, entiéndase maestro en función magisterial, regó. Yo sembré, dice Pablo, Apolos regó. Entonces se puede ver que la interrelación de estos dos ministerios es que los apóstoles siembran,
Pero para sembrar necesitamos preparar el terreno. A veces quitar piedras, a veces quitar basura, quitar obstáculos. Haga de caso usted que el terreno que se está hablando aquí puede estar lleno de piedras, obstáculos, puede estar muy reseco. Entonces el trabajo apostólico es preparar realmente el terreno y hacerlo cultivable. Por eso un apóstol rompe piedra. Y eso es lo que no les gusta a los que hoy se autodenominan apóstoles, pero esa es la función real de un genuino ministerio apostólico. Pero el ministerio magisterial riega. Entonces es una actividad, una función posterior muy importante, porque si no riega o no se riega la semilla en el terreno ya preparado, donde la semilla por supuesto es la palabra del Señor, esa agua no humedece esa semilla y no la pudre, porque la semilla, ustedes se han dado cuenta que tiene una corteza dura. Entonces es el agua también de la palabra la que hace que la semilla se abra y de ahí empiece a surgir ya la planta. Pero un apóstol no es fundamento. A veces se ha entendido así. Un apóstol pone fundamento, el cual es Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. No perdamos eso nunca de vista, porque algunos se abrogan esa propiedad de ser ellos el fundamento. Entonces, noten ustedes que a veces por una mala interpretación se cree que el hombre es fundamento y hacen al hombre fundamento. Pero aquí claramente dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Porque le está hablando a cristianos con los que está trabajando que ya tienen el fundamento. ¿Y cuando nosotros adquirimos ese fundamento? Cuando nacemos de nuevo. Y de una vez lo define, dice, el cual es Jesucristo, no dice el cual soy yo. Y note usted lo peligroso que es que los hombres, y obviamente quienes les escuchan y entran en ese engaño, es porque no conocen lo que la palabra del Señor dice. Bueno, ese es el verso clave. Fundamento aquí se puede traducir cimiento, se puede traducir la base sobre la cual nosotros vamos a levantar algo. Todos ustedes han visto en algún momento cuando una edificación pequeña o grande se le pone cimiento. No sé si lo han logrado ver, a veces uno observa a los albañiles y ellos abren zanjas, ¿verdad? Aún estas aulas que son en metal, se le tiene que hacer cimiento, solo que son zapatas para cada una de las columnas que van en el terreno, en la tierra. Obviamente esa tierra se tiene que ver que esté sólida para que no se vaya a mover. Y obviamente eso es, cuando se habla de fundamentos, se está hablando de cimiento. Ok, sigamos avanzando otro poquito. Noten ustedes que hay una parábola que también nos va a servir hoy, que es la de Mateo, capítulo 7, verso 24 al 27. Y a manera de introducción, reflexionemos sobre esta parábola, porque lo que el Señor trata de enseñar en esta parábola, y el Señor está muy interesado que los que escuchan esta parábola no solo escuchen, sino hagan el trabajo más difícil, que es poner en práctica la palabra. Como discipuladores, ustedes creo que han logrado observar quiénes de sus oyentes, entendamos discípulos, están poniendo o no en práctica la palabra, porque eso se nota en el correr de la vida. Entonces, lo que el Señor le interesaba era que sus oyentes aquí, y sobre eso va a versar, porque va a establecer dos clases de oyentes o dos clases de constructores. Entonces, entrando en materia, vemos que la parábola nos habla de dos clases de constructores. Esta enseñanza es bien sencilla, lo que tal vez no es sencillo
es aplicarla, porque sí nos debe de confrontar. Y como le digo, lo podemos ver en aplicaciones de cuál es mi cimiento, qué cimiento tengo yo y qué cimiento tiene mi familia, tiene mi casa. Porque si yo tengo un buen cimiento, especialmente el que es cabeza de hogar, muy probablemente su familia tenga un buen cimiento. Y por eso también se puede extender, como les dije, a la iglesia para ver si tiene buen fundamento la iglesia. Y de hecho uno debería de estar muy convencido de que la iglesia local a la que asiste tiene buen fundamento. Acuérdese que la iglesia universal, cuando el Señor hacía preguntaba a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Porque acuérdese que ya dijimos que en 1 Corintios 3:7 se define que el fundamento es Jesucristo. Entonces él está muy interesado también en preguntar, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Bueno, y los discípulos les dan ciertas respuestas, pero en ese contexto Pedro le dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero también Pedro le dice, le responde al Señor y él dice, sobre esta roca, que no es Pedro, ¿verdad? Edificaré mi iglesia. Y generalmente en los tiempos antiguos las rocas eran fundamentales para poder establecer una edificación que se sostuviera. Entonces, lo que Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le dice, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en el cielo reveló, y sobre ese fundamento, sobre esa verdad, yo voy a edificar mi iglesia. Entonces vemos que también la iglesia tiene fundamento. Muy bien. Entonces vemos que aquí hay dos constructores en la parábola. Los que ponen fundamento sobre roca, es decir, su cimiento sobre roca, sobre algo sólido, y los que deciden poner fundamento sobre arena, que todos conocemos el arena. Es un material que obviamente puede ser totalmente inestable. De hecho, la arena o el arena no logra compactarse. No tiene las propiedades para ser compactada. Muy bien, sigamos avanzando. Acuérdese que si hay preguntas, pues obviamente, o algún tipo de comentario, lo veremos al final. Pero usted apúntelo en sus notas. Bueno, esta casa, usted puede notar, creo que se ve bastante bien aquí. Sí, se ve claro. Es una edificación sobre un peñasco, ¿verdad? Sobre una roca, sobre material sólido. Generalmente este tipo de casas uno las encuentra a las orillas del mar o en ciertos lugares donde el terreno es rocoso. Y algunos se atreven a construir, ¿verdad? Este tipo de... Y son generalmente edificaciones muy sólidas. Pero otros de repente van al mar, compran su pedacito y no saben muy bien cómo construir y de repente la casa se les puede hundir, ¿verdad? Generalmente a las orillas de las playas, usted sabe que los constructores colocan pilotes, le llaman. A veces son troncos fuertes de madera que los van hincando y los van hincando y los van hincando. Así hacen los muelles, ¿verdad? Porque el material o el terreno es arenoso. Y hasta que encuentran algo sólido, ahí colocan. Pero algunos no saben cómo, ¿verdad? Y entonces la parábola lo que da a entender es que el constructor que pone su casa o levanta su casa sobre el arena va a sufrir pérdida. Cuando vienen las pruebas que de alguna manera la parábola las muestra. Bueno, vayamos a la parábola entonces, capítulo 7, y leamos el verso 24 y 25. Dice, por tanto, acuérdense que los por tanto
Son frases que el Señor usaba en su tiempo y se usaban en aquellos tiempos, porque se va a decir algo concluyente, algo muy importante. Dice cualquiera, ahí nos mete a todos, ¿verdad? No hay aquí acepción de personas. Que oye estas palabras mías, las palabras de Cristo. Y es que Cristo es la palabra y la palabra es Cristo, ¿verdad? Porque y el verbo se hizo carne y el verbo era Dios. Entonces, y la palabra se hizo carne es Jesucristo mismo. Entonces, podríamos decir que cuando Él habla de palabras mías se está refiriendo a Él mismo, ¿verdad? Y ojo, el que oye mis palabras y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio. A este constructor le llama hombre sabio. Note que no dice mujer, ¿verdad? Sino que está hablando en términos donde sabe que el constructor es cabeza. Claro, si lo aplicamos genéricamente hombre y mujer es para aplicarlo a nosotros como individuos, pero si lo aplicamos a la construcción de un hogar, de una familia, obviamente sabemos que hace énfasis al cabeza de casa, que edificó su casa sobre la roca. Bueno, entonces, ponerle fundamento a nuestra vida personal o ponerle fundamento a nuestra familia significa que las palabras de Cristo las ponemos en práctica. Las oímos, ahí no dice exactamente, pero el oír nos lleva a meditar en ellas, entenderlas, que se nos ilumine, que se nos revele. Pero después de eso, ponerlas por obra. Y quizá una de las cosas más interesantes que en mi poco o largo, no sé cómo llamarlo, camino pastoral, ya son 20 años, pero pueden no ser muchos. He notado en las familias cristianas a las que me ha tocado pastorear, es que oyen las palabras de Cristo expresadas en la Biblia en relación a su vida personal y en relación a su familia, pero no siempre logran ponerlas en práctica. Y he tratado de meditar sobre esto porque indudablemente la función pastoral puede ser más efectiva o no al tratar de llegar a una conclusión, qué es lo que sucede. Y he notado que a veces los conceptos familiares que nosotros traemos de nuestros padres, en cierta manera lo que dice Pedro, ¿verdad? La vana manera de vivir heredada de nuestros padres o de nuestros ancestros, porque puede también influir el abuelo, la abuela, se afincan, se establecen tan fuertemente en la manera de pensar como familia, que cuando se oye la palabra choca. Y entonces se oye, tal vez se medita un poco, pero en la práctica se sigue haciendo lo que por años hizo la abuela, el abuelo, el papá, la mamá. Y esa es la forma como yo realmente aprendí. No sé si me estoy explicando. Y entonces al final uno entiende que la vida muchas veces, como no se oyen las palabras de Cristo ni se ponen en práctica porque chocan y termina uno tomando sus propias decisiones, entonces el fundamento no es sólido. Y entonces la vida personal o la vida familiar es como que al entrar en prueba viene la inestabilidad de un terreno arenoso, que obviamente lo vamos a ver en los próximos versos. Ahora, en el verso 25 nos indica que va a haber lluvia. Y luego como que exagera la lluvia y dice, no solo lluvia, son torrentes. O sea que es algo muy fuerte. Como que las pruebas van a venir al individuo o a la familia de menos a más para probarlo.
Y añaden el elemento viento. Dice, soplaron los vientos. Y note cuando dice azotaron, ya es un viento muy fuerte. Otra vez, pruebas de menos a más aquella casa. Pero no se cayó. O sea que, aunque las pruebas son muy fuertes para el constructor que pone el fundamento de las palabras de Cristo y las pone en práctica, o sea, no solo las oye, las conoce, las medita, sino que las pone en práctica, se atreve a ponerlas en práctica. Las pruebas que van a venir a esa familia, a ese matrimonio, no van a traer pérdida. Dice, la casa no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Entonces entendemos que un cimiento roca es oír las palabras de Cristo, no las palabras humanas, no los conceptos humanos, y ponerlos por obra. Y como les digo, es muy sencilla la palabra, o esto lo que estamos viendo ahora, pero vital para nuestra vida cristiana sólida y una familia que verdaderamente se sostenga. Ahora, note que a este constructor le llama hombre sabio. Y al hombre sabio, ¿o por qué sabio? Porque oye y pone en práctica. Así le llama hombre sabio, y es equivalente entonces a una casa sobre la roca. Bueno, estas cosas a veces le producen a uno tos. Aquí quise poner una casa con diseño un poquito moderno, ¿verdad? Pero mire qué piedrotas, ¿verdad? Qué rocas más enormes. Siempre me ha gustado cuando un arquitecto diseña algo respetando la naturaleza, respetando lo que hay. Entonces note que ahí no movieron, no dinamitaron las rocas enormes que aparecen ahí. De hecho, una está casi pegado a una parte de la casa y esos muros son enormes muros de concreto, una gran vidriera. Sencilla la casa, ¿verdad? Muy moderna. Pero lo que quiero ahí enfatizar es que está sobre la roca, está en terreno sólido. Equivalente a ser sabio. O sea, la sabiduría viene de oír. Aunque conocemos muy bien el verso, ¿verdad? Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y yo sospecho que lo que ha pasado en la iglesia de estos tiempos es que perdió el temor a Jehová. Y cuando perdemos el temor a Jehová, ya no ponemos en práctica la palabra. O sea, la mayoría de los miembros de las iglesias locales en estos tiempos son cabezones que saben mucha Biblia. Tienen una gran cabeza, pero unos piececitos chiquitos. Porque los pies hablan de caminar, de poner en práctica la palabra, de vivirla. De eso habla el caminar. Entonces podemos ser muy cabezones, conociendo mucha palabra, pero no la logramos poner en práctica. Y cada uno de nosotros tiene que analizar eso, tiene que meditar en eso. A más problemas en casa, donde vienen las pruebas, donde se enfrenta uno diariamente a diferentes situaciones con los hijos, con la esposa, con el dinero, con las enfermedades, con muchas situaciones, que eso es lo que vivimos diariamente los cristianos. Tenemos que ser muy honestos, qué fundamento hemos puesto. Y si realmente la casa está sólida o está así de ladito actualmente, ¿verdad? Y acuérdense, primero chequeados nosotros como individuos. Ok. Otra vez, volvemos a 1 Corintios, solo que ahora en el capítulo 10, verso 4. Porque si lo que necesitamos es fundamentar sobre roca, ya vimos que el fundamento es Jesucristo. Y dice, nadie puede poner otro fundamento. Entonces aquí nos dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Note que esto está hablando del pueblo de Israel cuando sale de Egipto en su trayectoria hacia Canaán, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Uno tiene que decidir cuando interpreta la Biblia
si la interpreta literal, gracias, o de otra manera. Pero note que lo que literalmente dice es porque bebían de una roca espiritual. Entonces, si dice roca espiritual, ¿qué tipo de roca sería, verdad? Que lo seguía. Y usted puede ir al Éxodo y notar de qué momentos específicos está hablando este pasaje. El apóstol Pablo, se nota que él tenía a mano la escritura del Éxodo, y la roca, esa roca espiritual, era Cristo. Entonces otra vez Pablo nos indica que Cristo es la roca. Entonces el fundamento que nosotros tenemos que poner en nuestra vida personal y en la familia es Cristo. Claro, ¿cómo se lleva eso a la práctica? Pues indudablemente esperemos que hoy logremos avanzar un poquito más, no tanto en nuestro conocimiento teórico de estos pasajes o de esta parábola, sino en el aprovechamiento que podemos nosotros sacar personalmente en aplicar esto a nuestra familia. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 4 dice: y viniendo a él, es mucho más rico, pero por razones de tiempo no hacemos los contextos, pero usted lo puede hacer en casa cuando esté preparando más ampliamente su tema. Dice, y viniendo a él, mayúscula porque está hablando de Cristo. Y viniendo a él como una piedra viva. Note, ahora le llama piedra viva, desechada por los hombres. Y eso fue lo que sucedió en la primera venida. Pero escogida y preciosa delante de Dios. Entonces, ¿cómo le llaman a Cristo también aquí? Piedra viva. Pero nos meten a nosotros también en el paquete. Y dice, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Me gusta mucho eso de sacrificios espirituales porque hoy no son sacrificios literales, no son sacrificios de ovejitas, no son sacrificios de corderos. Hoy en día es muy llamativo, pero muchos ministros están perdiendo la línea tenue que a veces está entre lo que era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre lo que es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y entonces noten que en el Antiguo Pacto habían sacrificios de animales, eran sacrificios materiales. Si no eran de animales, podían ser de efa de flor de harina. O sea, generalmente esos eran sacrificios de paz, pero eran materiales, era algo que se podía ver. Pero ahora en el Nuevo Testamento dice, también vosotros como piedras vivas. Mire, está diciendo que Cristo es piedra viva, pero que también nosotros, como humanos, como hombres, somos piedras vivas. No quiero profundizar demasiado en eso porque no es exactamente el tema, pero sí dice, sed edificados como casa espiritual. Cada uno de nosotros somos una piedra viva que vamos a construir una casa espiritual. Esto se aplica más a la iglesia y a la iglesia local. Pero también es un principio que nuevamente podemos ver que nuestra casa es una casa espiritual. Podríamos decir que es la iglesita de casa, la iglesia en casa. Por eso, qué importante es que ustedes pueden hacer eso realidad como discipuladores. Por eso, para mí es fundamental que el que discipula asista los miércoles, para poder entender muy bien lo que va a trasladar, porque lo que va a trasladar en su discipulado son verdades importantes, pero lo va a hacer a un nivel distinto, no de conglomerado grande donde no se puede preguntar, donde no se puede tener comunión, donde no se puede realmente tener cercanía.
Pero entonces el énfasis es para un sacerdocio santo. Usted sabe que este sacerdocio en el contexto matrimonial le corresponde al varón. Claro, uno se pregunta, hermano, ¿y qué pasa con la madre soltera? ¿Qué pasa con la divorciada? ¿Qué pasa con la mujer sola, verdad, que está criando hijos? Bueno, indudablemente esa autoridad en casa, y acuérdense que el sacerdocio en el Nuevo Testamento no es solo de hombres, es de hombres y mujeres. Todos los nacidos de nuevo dice que es un sacerdocio, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero indudablemente habrá dificultad para estas hermanas en algunos momentos donde es importante, creo yo, que se apoyen en la función pastoral o en la función de un anciano para ciertos aspectos que eventualmente se den. Pero volvamos al punto. Para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuál es el énfasis aquí? Que Cristo, que es la roca, es piedra viva. ¿Por qué viva? Porque indudablemente Él tiene la vida zoe del Espíritu. Y nosotros, ¿por qué vivientes? ¿Por qué Tesalonicenses dice los vivientes que permanezcamos, los que tengamos ya la vida zoe, la vida del Espíritu? Continuemos. En 1 Pedro 2:6, un poquito más adelante, dice, pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. ¿Por qué piedra angular? Porque en los tiempos antiguos las piedras angulares eran lo más importante de una edificación por el tipo de edificación que se hacía, especialmente en los arcos, lo vamos a ver dentro de un momento. Y el que crea en él, está hablando de Cristo, piedra angular, escogida, preciosa, el que crea en él no será avergonzado. No nos hemos perdido. Lo que buscamos es que el hombre que edifica su casa sobre la roca es el que oye las palabras de Cristo y las pone en práctica. Es como que está poniendo fundamento, pero ese fundamento es Cristo, es la roca. Este precioso valor es pues para vosotros, los que creéis en Cristo, por supuesto, en su palabra, su evangelio. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Entonces nosotros como individuos tenemos que tener a Jesucristo como nuestro fundamento. Insisto, a la mayoría de personas les cuesta entender que su fundamento no es su iglesia, ni es el pastor, tampoco el apóstol, es el fundamento, no es la organización. Muchos así lo interpretan y hacen de su organización cristiana, su iglesia local o el pastor o el apóstol su fundamento. Pero los apóstoles no ponen fundamento, o mejor dicho, no son ellos el fundamento, ellos solo ponen fundamento, pero ese fundamento es Jesucristo. Piedra angular, preciosa. Ok, ahí vemos una edificación antigua. La piedra que está pintada ahí de rojo, si en esa edificación se quita, se cae todo. Por eso está pintada de rojo. Esa en los tiempos antiguos era la piedra angular. Entonces es una figura preciosa porque la piedra angular de nuestra vida es Jesucristo. Si usted no tiene a Jesucristo, y obviamente pareciera una pregunta tonta con cristianos de tanto recorrido, pero uno tiene que estar bien seguro que no solo tiene el conocimiento de Jesucristo, sino que Él está siendo la piedra angular de nuestra vida, la piedra angular de nuestro matrimonio. Yo incluso como pastor local tengo que estar seguro de que aquí la piedra angular es Jesucristo. ¿Me voy a entender? Que somos verdaderamente cristocéntricos.
Ok, tenemos que estar bien definidos acerca del conocimiento que tenemos de Cristo, porque Él es el fundamento. Llama la atención, pero algunos miembros de las iglesias creen que Jesucristo es solo un profeta, o algunas religiones incluso así lo ven. Otros dicen, Cristo no es solo un hacedor de milagros. Algunos en el énfasis que hacen de las señales y los milagros esperan que Jesucristo, o ven a Jesucristo solo como un hacedor de milagros. Cristo no es solo un revolucionario, ¿verdad? Algunos creen que Jesucristo vino a revolucionar su mundo y realmente lo hizo con lo que él enseñaba, pero muchos lo dejan ahí. Para el Che Guevara y todos estos personajes que han querido hacer una revolución se inspiran en Jesucristo porque lo ven como un revolucionario. La misma teología de la liberación que tantos muertos produjo en toda América Latina fue bajo la inspiración de que Jesús era un revolucionario. Entonces hay que tener mucho cuidado cuál es el conocimiento que nosotros tenemos y cómo vemos a Jesús en nuestra vida práctica. Otros lo ven solo como un iluminado, ¿verdad? Igual que Buda, o lo ven como el fundador de una religión. Pero acuérdese, nosotros no deberíamos de tener una religión en el sentido propiamente de cómo se entienden las religiones, ¿verdad? Sino que nosotros deberíamos de tener a Jesucristo como el fundamento en una relación viva, diaria, continua. Cristo es el Hijo de Dios, y eso fue lo que le revelaron. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, sobre esa verdad, yo voy a edificar mi iglesia, dijo el Señor. Ok, veamos entonces ahora al otro constructor. Ya en Mateo 7:26 dice, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, yo diría que es la mayoría. Siempre hago la reflexión y me la hago yo mismo, ¿verdad? Especialmente porque desde los 11 años, y tal vez antes, desde los 5, pero más específicamente desde los 11 años, yo tengo que hacer una contabilidad de cuánto mensaje he oído. Soy un hombre casi de 60 años, menos 11, ya sabe mi edad. ¿Son qué? 49 años ustedes de estar oyendo mensajes. Y aunque usted no lo crea, desde los 11 años yo voy a la iglesia. Por misericordia de Dios nunca me ausenté. Entonces mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje, mensaje. Qué delicado, ¿verdad? Porque al que más se le da, más se le demanda. Pero ¿cuánto de eso yo he puesto en práctica? Haga usted su propia reflexión. Miles de mensajes. Entonces dice, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato, ya no sabio. Entonces yo me pregunto, ¿cuántas ovejas insensatas estaré pastoreando? ¿Cuántos discípulos insensatos tiene usted en su discipulado? ¿O será que desde el discipulador empieza la cosa? Como le digo, una palabra muy sencilla, pero de mucha trascendencia para nuestra vida personal, pero especialmente aplicado a nuestra familia. Usted sabe cómo dirige su familia, si es cabeza, cómo vive su familia. Cada uno de nosotros sabemos cómo es la cosa y nos hace meditar. Entonces, que edificó su casa, ya no en un terreno sólido, sino sobre arena. Y otra vez vino la prueba, porque tampoco se escapa esta, porque la prueba es la misma para los dos. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero esta sí cayó. Ahora, ¿qué será equivalente a caer con las pruebas? Bueno, en el caso de individuos, que como lo decimos muy coloquialmente entre evangélicos, cayó. Algunos le añaden para hacer un poquito más teóloga la cosa,
cayó de la gracia, dice. ¿Y cómo andás? Ando caído, dice. Son conceptos que nosotros manejamos. Bueno, sería equivalente a eso. Pero un matrimonio, una pareja, ¿a qué es equivalente que viniendo todas estas pruebas por no tener un buen cimiento cae? Una separación, un adulterio, un divorcio. Entonces aquí estamos hablando de cosas muy trascendentales, que si no las logramos aplicar, ¿quién puede garantizar que al solo oír y no poner en práctica, un matrimonio hasta de 20, 25 años, 30 años pueda terminar en la ruina? Y es que ante esto yo quiero decirle, hermanos, que si Dios tiene metidas las manos para bendecir las familias, usted tiene que estar bien convencido y convencida de que el diablo también las tiene metidas para destruir los hogares. Y mejor de los cristianos. ¿Por qué? Porque cada matrimonio que el enemigo logra botar, cada casa que logra botar porque tiene mal cimiento, indudablemente es un baldón para el evangelio, porque eso se multiplica. Y no que eras cristiano, pues mira cómo andás. Y la destrucción de un matrimonio, de una familia, ojo, no solo afecta esa generación, afecta generaciones hacia adelante. Daña a los padres, primera generación, a los hijos, segunda generación, y hasta a los nietos, tercera generación. Y es que ahí es donde uno se pone a pensar que ya en el terreno propiamente de la administración del alma, uno nota que abuelos que se divorciaron, de repente uno mira a los padres, la siguiente generación, también divorciados. Y ya la tercera generación ya se están divorciando o ya están separados. Entonces dice uno aquí, ¿dónde se abrió la puerta? En este caso del divorcio o de adulterio, de fornicación. Yo he encontrado casos tan matemáticos que sobrecogen de abuela que es embarazada a los 16 años fuera del matrimonio, la hija a los 16 años fuera del matrimonio y la nieta a los 16 años fuera del matrimonio. Digo, qué terrible, qué matemático. Pero ¿dónde se abrió la puerta? Aquí atrás. Porque se oyó, pero no se puso en práctica. Entonces, sencillamente, la casa cayó. Entonces lo hemos aplicado al nivel de individuos, pero especialmente a nivel de familias. Mire, como con ustedes, que la mayoría son discipuladores, a veces puedo hablar un poquito más claro. Pero ¿cuántos matrimonios, cuántas familias aquí en Betel estarán pasando serios problemas por tener casas fundamentadas en arena? Y como usted se vuelve una extensión pastoral, porque eso es lo que es usted, una extensión pastoral, donde yo no puedo estar simultáneamente, está usted. Eso es la importancia de lo que usted hace. Usted está más cerca de 2, 3, 4, 5 familias y tiene la oportunidad de ver cómo el esposo trata a la esposa, cómo la esposa o la madre trata a sus hijos. Pero no en un aspecto de juzgamiento, sino de observar y ver cómo está el cimiento. ¿Me entiende? Porque semana a semana usted lleva palabra de Cristo. Por eso aquí queremos enfatizar la doctrina de Cristo, que es el fundamento.
Usted está poniendo fundamento, poniendo fundamento. Pero si mira que los discípulos solo oyen, pero no practican, hay que caminar un poquito más la mía extra. Yo siempre he dicho que ser discipulador no es aprenderse de memoria o ser hábil en trasladar una enseñanza. Eso es solo parte del trabajo discipular. Fíjense que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento las palabras que se relacionan con enseñanza son de doble vía. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona que da enseñanza, esa enseñanza no se puede tomar como enseñanza hasta que la persona que la escuchó no la pone en práctica y entonces la regresa de vuelta para cerrar un círculo. Entonces no seamos solo transmisores de conceptos, porque nos podemos volver en transmisores de conceptos y ser muy hábiles en esto. No descansemos, especialmente en estos temas tan prácticos que vamos a estar viendo, sin ver que la persona aprendió porque lo está poniendo por obra y está dando frutos. Claro, llega uno a momentos como discipulador que uno topa y dice, yo hasta aquí ya no llego, pastor, ayúdeme. Y obviamente estamos abiertos a esas posibilidades, ¿verdad? Bueno, sigo adelante. Acuérdese, usted está haciendo o apuntando quizá preguntas. Al insensato es el que oye y no pone en práctica. Es interesante que también el oír y aprender, en el sentido de que el verdadero aprendizaje es el que se pone en práctica, se ve en la escuela del Padre. Tan dramático es eso que dice, el que oyó y aprendió, viene a mí. Quiere decir que el que oyó y no aprendió, no viene a él. O sea que en la escuela del Padre, el que no aprendió, ya viene en una línea donde en la tierra no va a acercarse al Padre. Tal vez se va a acercar a una religión. No se va a acercar al Hijo porque el Hijo es el que está hablando. Entonces, qué importante es darse cuenta que no es solamente oír, sino practicar. Y el que no practica, hombre insensato, casa sobre arena. Qué fiasco, ¿verdad? Se cayó toda la casa porque no tenía buen fundamento. Bueno, ¿qué será la arena como fundamento? Un ejemplo puede ser tus propios pensamientos o ideas. Vuelvo a la carga. Yo le aseguro que usted tiene sus propias ideas y sus propios pensamientos y su propia manera de ver las cosas al ser papá, esposo. Que de repente están muy relacionadas con su papá, si es usted hombre, o con su mamá, si usted es mujer. Si en casa hubo un patriarcado sano, porque pueden haber patriarcados insanos, pues obviamente eso traslada un buen modelo. Si por el contrario en su casa hubo matriarcados obligados, yo le llamo matriarcados obligados cuando el padre no juega su función de cabeza y se ve obligada a la madre a hacerlo. Pero aún así es un modelo de matriarcado que afecta el hogar y afecta a los hijos. O sea, una clase de sacerdocio en casa inadecuado, débil, generalmente conlleva un matriarcado obligado. Pero en otras ocasiones, producto de ancestros, producto de muchas cosas, se establecen sendos matriarcados en casa que viene a formar nuestra propia manera de ver el matrimonio, nuestros propios pensamientos y nuestras ideas. Pero que eso riñe
con el fundamento que es Jesucristo, con su palabra, cuando Él dice, el que oye mis palabras, está ahí en la Biblia, están ahí en la Biblia, fueron recogidas ya en la palabra, en lo que llamamos la Biblia, pero no las practica. O sea, una mujer que oye, mujer, sujétate a tu marido, pero en la práctica no lo hace, y el esposo no es sabio ni lo suficientemente espiritual para poder batallar con eso, con armas adecuadas, no con armas sólidas, ¿verdad? Sino que armas adecuadas para romper el matriarcado en su casa, están poniendo juntos al final un fundamento arenoso. Bueno, tengo que avanzar. Religiosidades. Generalmente la religiosidad no es una relación adecuada, y generalmente la religiosidad hace gente hipócrita. En la iglesia somos una cosa, en casa somos otra. En ciertos ambientes de trabajo, de estudio, se viven otras de otra manera. Y en cada ámbito en el que nos movemos, podemos ser camaleones, ¿verdad? Aquí un color, aquí otro y aquí otro. Por la religiosidad. La religiosidad no transforma, hermanos. Usted se puede dar cuenta que los fariseos eran religiosos, sumamente religiosos, y el Señor se enfrentó a ellos llamándolos hipócritas y llamándolos de maneras tan fuertes. Porque eran religiosos, entonces ellos no cambiaban. Entonces es tremendamente delicado ver a alguien que pasa 20 años, 30 años, 40 años en la iglesia y nunca cambió. Y nuevamente vuelvo a la carga. El discipulado, el grupo pequeño, es una enorme oportunidad para poder uno ver de cerca cómo se comporta la gente. Por eso, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina no es lo que usted sabe de la Biblia, que puede saber mucho. Su doctrina es lo que usted vive. Y si lo que vive es poquito, entonces al final hay una insensatez y se está levantando la propia vida sobre un fundamento inadecuado, o la familia. Idolatrías, ¿verdad? Que muchas veces van relacionadas con la religiosidad. Hoy en día nosotros, gracias a Dios, si usted salió de las idolatrías de los santos y de las imágenes y de los ídolos, producto de una religión, hay idolatrías más delicadas, la idolatría al dinero, ser idólatra de Mamón, ser idólatra del trabajo, ser idólatra aún de la esposa, o la esposa hacer de su esposo un ídolo, o padres que hacen de sus hijos ídolos, o ser idólatra de estudios, de tantas cosas, de posiciones sociales, de aparentar cierto estatus social, etcétera. Hay muchas idolatrías, hay muchos ídolos. Bueno, definamos lo que es un ídolo. Todo lo que quiere tomar el control de tu vida, que no es Dios, es ídolo. Todo lo que quiere tomar el primer lugar en tu vida, destronar a Jesús, que se espera que esté sentado en el trono de tu vida, sea lo que sea, llámese como se llame, es ídolo. Si metemos un poquito más la espada, un poquito más profundo, cuando usted le cuesta mucho ser consecuente con su servicio incluso a Dios, porque la familia no jala con usted, sea hombre, sea mujer, en ese momento que usted cede ante eso, la familia o quien lo estorba se vuelve su ídolo, porque le está haciendo caso a esa persona o
o a ese trabajo o a esa carrera universitaria. Todo lo que compite con el Señor, si se desequilibra, se vuelve ídolo. Un trabajo muy remunerado, bueno, y se involucra tu preparación académica. Mire, estamos viviendo tiempos donde hacíamos una reflexión con los varones el sábado sobre los llamados millennials, que son los patojos que en la última década antes del siglo de que se cumpliera el segundo milenio, en adelante, 1980, cercano a los 90, 89 por ahí, varían algunos en la clasificación, que nacieron y son millennials. Y hay características que tal vez usted ha leído. Pero una de las características de los millennials, que probablemente también ya sea, aunque la generación Z arranca pasadito el milenio y están en 19, 20 años, todavía no se han graduado en la universidad, solo si son genios, ya se graduaron, ¿verdad? Pero los millennials que hoy pueden llegar a los 30 años, 31 años por ahí, muchos de ellos tienen 2 y 3 maestrías ya. Y siguen, y siguen, y siguen. Y no vamos a decir que los logros académicos sean malos, sino que el problema es el alcanzar tantas maestrías, que es producto de lo que se está viviendo actualmente. ¿Cuánto te ha alejado de Dios? ¿Cuánto estará alejando del Señor a estos muchachos que ahorita están entrando a casarse? Y que casados siguen sacando maestrías. No digo que sea malo. El problema es el desequilibrio. O sea, ¿cuántas maestrías son suficientes? Y después viene el gran problema laboral en Guatemala, que cuando pierden un trabajo y empiezan a mandar sus currículos, están ¿sobre qué? Sobrecalificados. Y le dicen, mira, esta plaza no es para ti porque está sobrecalificado. Entonces, el montón de maestrías que les costó dinero, sacrificio y muchas veces apartarse del Señor, dejar de servirlo, puede ser arena. Y claro, ¿qué piensa uno? Es que voy a ganar más. No siempre. Pero la mayoría de veces te puede abrir un camino mejor y está bien. Por eso el Espíritu le va a decir a cada uno. Pero si ya tienes 2 maestrías, valdrá la pena una tercera. Por lo menos cada quien se tiene que detener a ver si realmente Dios está en el asunto o es parte de una competencia entre millennials, ¿verdad? O parte del sistema. Pero cada caso se tiene que manejar con cuidado. A veces la herencia de los padres, si es material, para muchos puede ser un buen fundamento, porque para muchos, aún dentro de la iglesia, pueden pensar que un buen fundamento es tener dinero. Pero puede ser arena. Y a veces el dinero se va como agua entre las manos, como la arena, ¿verdad? Que uno no la puede agarrar, que se le va entre las manos. Así puede ser fundamentar un matrimonio o una vida personal sobre exclusivamente el dinero. Y también tener o levantar una familia o hacerte un nombre con tus propias fuerzas. Y no pensar que el fundamento de tu vida es el Señor, sino que aquellos emprendedores que luchan y luchan y luchan y trabajan 16, 18 horas diarias y le dan duro y son sus propias fuerzas y muchas veces se cansan, se enferman y al final la cosa se complica. Por supuesto puede haber más, pero solo son ejemplos, yo tengo que avanzar. Pero note que ese hombre insensato que fundamentó su casa sobre la roca, vienen las pruebas, lluvias, torrentes, vientos, pruebas de diferente índole. ¿Y quiénes no hemos vivido esas pruebas? ¿Habrá alguno aquí que jamás ha vivido una sola prueba?
Bueno, los que no se han casado podrán decir, sí, pastor, yo no he vivido pruebas de mi matrimonio. Claro, si no te has casado, pero las has vivido individualmente, de diferente tipo. Muy bien. ¿Cuál es entonces tu fundamento? Esa pregunta nos la tenemos que hacer. Vayamos a Mateo 16:15. Ahí donde el Señor les pregunta a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Estamos seguros que podemos decir como Pedro con todo nuestro corazón y con toda nuestra convicción: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Será que lo podemos sacar con convicción? Cuando nos preguntamos, bueno, ¿y quién es Cristo para nosotros? Porque de esas respuestas va a definir cómo está tu cimiento, cómo está tu casa, qué cimiento tienes. Y la pregunta sencilla, pero importante: ¿sobre qué está cimentada tu casa? ¿Está fundamentada en la roca firme que se llama Jesucristo? Tiene que, según lo que hemos visto, tiene que tener características. Y aquí podemos ir a Proverbios 9:1, muy interesante esta palabra, donde dice: la sabiduría, acuérdense que le llama hombre sabio al que oye y pone en práctica, ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas. Acuérdese que 7 es símbolo de totalidad, de perfección, de madurez. O sea que no falta nada, es completa y perfecta. La sabiduría que labra sus 7 columnas está hablando que el hombre sabio que oye, porque para ser sabio vimos que oye y pone en práctica, es como que levanta sus 7 columnas. Es sabio. Obviamente, para vivir una vida agradable a Dios tenemos que ser sabios, en el concepto de que el principio de la sabiduría también es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 2:6 dice también: porque el Señor da sabiduría, y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Entonces, cuando nosotros oímos y ponemos en práctica, nos volvemos sabios, y viene el conocimiento y viene la inteligencia. Usted no me dejará mentir que para poder administrar un hogar o una economía de un hombre o una mujer soltera se necesita sabiduría. Vuelvo a los millennials, porque le aseguro que podemos tener hijos millennial, y algunos aquí pueden ser millennial. Pero yo reflexiono que los millennial, cuando se están preparando, algunos ganan buen dinero, pero ninguno se dedica generalmente, en su concepto, a usar ese dinero para ahorrarlo y comprar una casa. Es característico. Mientras que otra vez reflexionábamos el sábado, nosotros que somos baby boomers, nacimos en los 60, 59. Lo primero que pensábamos era en comprar una casa, aunque fuera un ranchito, ¿cierto? Pero los millennials no, quieren recorrer el mundo. Y hoy por hoy vemos las fotografías de los millennials en Dubái, en Japón, en Corea, en Europa. Y no digo que es malo. El punto es, ¿será el momento? Porque para ir a Dubái, para ir a Japón, para ir a Corea, para ir aquí y allá, mínimo te gastas $5,000 si vas solo. Y si te echas unos 3 viajecitos de esos, son $15,000, llegando a $20,000 si compras. ¿No será un buen enganche para una casa? ¿Aló? Y tienen otra característica: no piensan en casa porque quieren vivir eternamente en la casa de sus papás. Uy, estoy metiendo muy feo la espada, ¿va? Pero son características. Entonces, por eso que no se quieren casar. Quieren seguir viajando, disfrutando. Y tenemos dentro de nuestras iglesias locales millennials. Ahora, tal vez no hay mucho conocimiento.
tal vez sí secular y no mucha inteligencia. Porque sigue siendo para lo que es la administración, ya sea de un soltero o de los casados principalmente. Oye, aprende de la hormiga. Eso es conocimiento e inteligencia. Que en el verano se prepara, llena sus bodegas, pero para que en el invierno la cosa no le va a funcionar mal. Bueno, seguimos, ¿verdad? Los veo serios. Ay, Señor, estamos pensando, ¿verdad? No se puede poner otro fundamento, que ya sabemos que es el de Cristo. En 1 Corintios 3, 11 al 17, solo vamos a recordar algunas cosas por razones de tiempo para entrar a preguntas. Pero aquí dice en esos versos, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Si somos hijos de Dios, ya tenemos fundamento. Ya nos pusieron fundamento, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento, ese cimiento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno u hojarasca, meditemos un poquito antes de seguir avanzando en eso. Tres materiales que al ser probados con fuego, no hay pérdida. Los primeros, oro, si es probado con fuego, se le van las suciedades, ¿verdad? Y se vuelve más puro. Igual la plata, piedras preciosas. Soportan las pruebas, el fuego de la prueba. Note que ahora está hablando del fundamento que es Cristo, pero sobre edificar en ese fundamento con tres materiales que no sufren pérdida. Pero después se mencionan tres materiales que al ser probados por fuego, como es la madera, heno y hojarasca, al venir la prueba, se queman. Y acuérdese que esto habla de obras. Y de ahí viene el concepto de ser salvos como por fuego. Se les quemó todo lo que hicieron, pero son salvos porque la salvación no es por obras. Pero no hay galardón, no hay galardones. Bueno, recapitulemos. Por un lado, tres buenos materiales: oro, plata, piedras preciosas. Y por el otro lado, madera, heno y hojarasca. Mientras que unos el fuego les hace bien. Ahora, entendemos que no es un fuego literal, es prueba. Hermanos, seamos sinceros, ¿a quiénes nos hace bien la prueba? Así honestamente. ¿A quiénes? Bueno, si vamos al fundamento de la palabra, a todos nos debería de hacer bien, pero no lo percibimos así. Si somos honestos, no nos gustan las pruebas. Y dice que la prueba produce paciencia, por decir algo de lo que menciona ahí. Es difícil decir bendita prueba, ¿verdad? Pero deberíamos de decirlo. Bendita la prueba que estoy pasando, porque el oro que tengo adentro, la plata o las piedras preciosas, se están purificando. Están produciendo un carácter probado. Claro, no busque usted la prueba, porque a veces las buscamos. No, pero si llega la prueba, enfrentémosla con buen cimiento, porque volvemos otra vez al concepto de la casa. Porque el viento, los torrentes, el agua son pruebas, pero si hay buen cimiento, Jesucristo está adentro. Es nuestro fundamento y nos aferramos a Él, aunque haya terremoto, va ustedes. Pero seguimos de pie por misericordia y por su gracia. Ya voy terminando. Hay dos maneras de destruir nuestro edificio. Estas pueden ser dañar el fundamento, que es Jesucristo, que es salir de la sana doctrina. Qué fácil es salirse de la sana doctrina, hermanos. Muy fácil. En estos dorados tiempos. ¿Qué piensa? ¿Es fácil o no es fácil?
deslizarnos de la sana doctrina. Es que todo el mundo dice que hay sana doctrina, ¿verdad? Todos. Aquí todos creemos que tenemos sana doctrina, pero todo el mundo dice lo mismo. Entonces, sana doctrina, vida sana. Pero si nuestra vida no está muy sana, habrá que ver cómo está la cosa, cómo estamos entendiendo nosotros las cosas. Entonces, no dañemos el fundamento permitiendo una inadecuada doctrina. Acuérdese que hemos podido tener experiencias de deslizarnos sin darnos cuenta a una doctrina que ya no es cristocéntrica, ya no es Cristo el que está en el centro. La iglesia de la Odisea es un buen modelo de una iglesia que dejó la sana doctrina y se volvió tibia. Todavía tiene temperatura, pero el Señor la cataloga como ciega, desnuda. ¿Qué más? ¿Qué más le dice a la Odisea? Miserable. Pero lo más interesante para mí de la Odisea es que sin darse cuenta del desliz que tuvo doctrinalmente hablando, Cristo salió y no está dentro. Es una iglesia poderosa, no tiene necesidad de nada. Yo añado, ni de Cristo tiene necesidad, porque Cristo está afuera y está tocando afuera. A ver si alguno le oye. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Para que el Señor no salga. Y también construir con materiales de mala calidad, sin bases sólidas. O sea, la madera, el heno, la hojarasca puede permitir, ya sea en nuestro hogar, nuestra familia, envidias, divisiones, chismes, para solo poner un ejemplo, egoísmos, carnalidades. Bueno, todas las obras de la carne que habla Gálatas capítulo 5. Que es construir con materiales inadecuados, aun cuando haya fundamento. Cuando en una doctrina inadecuada se empieza a permitir el pecado como parte de la doctrina, porque se llega a interpretaciones inadecuadas, se está dañando el fundamento. En 1 Corintios 3:6 dice, ¿no sabéis 3:16 que sois templo de Dios? En todo el capítulo 3 de 1 Corintios continúa la idea del edificio, ¿verdad? Cuando dice la iglesia es edificio de Dios, es labranza de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Ahora, siempre hemos interpretado este pasaje solo en el ángulo del suicidio, ¿verdad? ¿Cierto? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Siempre hemos dado ese ángulo. Pero esto es más amplio. Porque si a nivel personal, si yo soy templo de Dios y el Espíritu habita en mí, pero no pongo en práctica la palabra y caigo, estoy atentando contra el templo de Dios. Por eso hay juicios correctivos que incluso involucran la muerte física. Porque cuando Dios mira que una persona está pecando y no se arrepiente y peca y peca y peca y peca y peca, por amor puede venir un juicio correctivo para que no caiga en una apostasía irreversible. No sé si me voy a entender. Pero veámoslo a nivel de matrimonio. Si alguno destruye el templo de Dios, porque está hablando de un templo con buen fundamento, dice, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Entonces, un matrimonio que se rompe en divorcio, indudablemente es porque se está atentando contra esa casa llamada matrimonio, ese hogar.
Y también hay un ángulo interesante, solo para que usted lo medite, que este cuerpo es templo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Este templo es cuerpo. Entonces, cuando lo tratamos mal, comiendo mal y haciendo tantas cosas mal, por ejemplo, aquel que tiene algún tipo de adicción, atentando contra su cuerpo, cuando dice Dios le destruirá a él, es porque hasta cierto punto el Señor está permitiendo que haya consecuencias. Por eso yo personalmente creo que nosotros los hijos de Dios deberíamos de ser los que más nos cuidemos. Porque este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, el Señor lo quiere usar como un instrumento para bendición. Y también tenemos que cuidarlo. Yo cuando oigo ministros, eso me choca. Que dicen, de algo me he de morir usted. Ministros. Y ahí va Coca, y ahí va el Pepsi, y ahí va esto, y ahí va lo otro. Y le dicen a uno, incluso unos tienen un verso donde dice, mata y come, dice, entrándole a todo lo que se pueda. Algunos hacen una reflexión no sabiendo exactamente si eso no es así. Pero usted sabe que el coronavirus actual, que está tomando tanta relevancia ahora, algunos dicen que viene de murciélagos y que en ese lugar, en ese mercado de esa localidad de 10 millones de personas, se hacen sopas de murciélago, tienen cobras, serpientes y esto y lo otro, y hacen una mezcla. Entonces dice que ahora los judíos están recordando que los animales inmundos ya dentro de su judaísmo, ¿verdad? Que hay que tener cuidado precisamente porque por algo el Señor dejó cuáles eran los animales inmundos. Pero indudablemente aquí hay varias aplicaciones, pero para ir concluyendo vamos a ver estas conclusiones, dos nada más. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Debe ser edificado sobre bases sólidas. Sana doctrina. El que oyó y puso en práctica el fundamento que es Jesucristo. Igual nuestra familia. Que nuestro fundamento sea Jesucristo y edifiquemos con oro, con plata y piedras preciosas para que cuando venga el fuego de la prueba no destruya, sino solo la haga más brillante, más reluciente, como sucede en la práctica con las piedras preciosas, con el oro y la plata. Muy bien, estoy terminando bien para ver si hay preguntas o si como normalmente me pasa a mí cuando yo enseño, todos se quieren ir rápido y no hay preguntas. No sé si tenemos el inalámbrico, hermano Maynor.